España no domina los partidos porque siempre tenga el balón. Los domina porque consigue que el rival deje de jugar. Y eso no es casualidad. Es una idea que lleva construyéndose años en la selección española. Dentro vídeo. Cuando pensamos en una selección dominante, vamos a irnos a pensar a una selección que te apabulla. Es decir, una selección o un equipo que tiene mucho el balón, que te ataca constantemente y que genera ocasiones una detrás de otra. Pero esta España, digamos que domina de otra manera, de una manera más profunda. No necesita estar todo el tiempo atacando para dominar el partido, porque su gran virtud reside precisamente en que es capaz de controlar el partido para que el rival no tenga ni siquiera opciones. España te obliga a jugar donde ella quiere, al ritmo que ella quiere y muchas veces de la manera que más le conviene a España y menos te conviene a ti. Si intentas presionar arriba, España tiene jugadores que son capaces de sacar la pelota jugada y ir encontrando siempre al hombre libre para superar esa presión. Pero si decides esperar, tiene jugadores también que son capaces de encontrar esos espacios moviendo el balón rápido. Si el partido se rompe, también España sabe correr. Y si necesita controlar el partido, son jugadores que pueden quedarse con la pelota y descansar, entre comillas, con ella. Y esa es la clave de por qué a España le generan tantas pocas ocasiones y prácticamente le marcan tan poquísimos goles. No solo porque es un equipo que pueda defender bien cerca de su área, sino porque muchas veces el ataque del rival ni siquiera llega a poder construirse. España pierde el balón y presiona inmediatamente. Y si no puede recuperarlo, obliga al rival a jugar hacia afuera o hacia atrás, o bien terminar por lanzar un pase precipitado. En realidad es como si no esperase ni siquiera a que el rival organizase su ataque para defenderse, sino que lo que intenta es impedir que ese ataque se organice siquiera. Para entender por qué esta España funciona, hay que irnos un poquito más atrás en el tiempo, justamente cuando digamos que la gran época de la selección española terminó. Porque España entre 2008 y 2012 construyó una forma de jugar que asombró el mundo. Dominaba el balón, juntaba centrocampistas, hacía correr al rival y convertía cada partido en un ejercicio de paciencia para el rival. Pero el problema llegó cuando aquel ciclo terminó. Durante años España intentó mantener su propia identidad, esa misma identidad que le había llevado al éxito, pero muchas veces acabó con lo más superficial de esa identidad, que era simplemente tener la posesión. Y es verdad, se mantenía el balón, se acumulaban pases y en muchos partidos se controlaban prácticamente la totalidad de las fases del juego. Pero en aquellos campeonatos, 2022, 2018, incluso 2014, en aquellos mundiales, faltaban muchísimas más cosas. Profundidad, capacidad de desborde y sobre todo capacidad para cambiar ese ritmo. Así, España podía tener en muchísimos partidos un 70 o un 75% de posesión y ni siquiera dar sensación mínima de poder ganar ese partido. Y es que tener simplemente el balón no significa dominar. Puedes moverlo de un lado a otro, pero no obligar al rival a tomar alguna decisión incómoda. Puedes instalarte cerca de su área y sin embargo permitirle que defienda como ellos quieren exactamente. Y tenemos bastantes listas de partidos donde a España en aquella época le pasaba eso. Es decir, durante momentos podemos decir que España se había convertido como en una especie de prisionera de su propia identidad. Parecía que atacar rápido era una especie de traición, que buscar a los extremos era como renunciar a su estilo, y que jugar de una forma más directa significaba jugar peor. Y eso hacía al equipo muchísimo más predecible. Muy predecible, de hecho. Los rivales sabían que podían cerrar el centro, esperar tranquilamente cerca de su área y confiar en que España se iba a chocar una y otra vez contra el mismo muro. Y en muchos partidos así acaba ocurriendo. La gran transformación de los últimos años no ha consistido en abandonar aquella identidad, y eso es a mí lo que parece más relevante, porque los éxitos que estamos viendo ahora en España están consiguiendo entender que el legado de aquella España de tantos éxitos no era solo los pases, sino que era el control. Aquí aparece una de las claves que muchas veces se olvidan cuando hablamos de esta selección, porque esta España no empezó a construirse solo cuando Luis de la Fuente llegó al banquillo, sino que empezó muchísimo antes.
Durante años, muchos de estos jugadores fueron pasando por toda la estructura, pasando todos por las categorías inferiores y aprendiendo prácticamente desde niños una manera de entender el juego. No eran y no son simplemente buenos futbolistas, no eran y no lo son simplemente buenos futbolistas salidos de repente, sino algo más. Eran jugadores y son jugadores acostumbrados a representar a España, a convivir en las concentraciones, a competir juntos y asumir que por encima del nombre está todo el colectivo. Y Luis de la Fuente, una de las grandes ventajas que siempre ha tenido es que conoce este proceso desde dentro, porque ya había trabajado con muchísimos de los jugadores que hoy están dentro de la absoluta. Y eso era cuando todavía estaban aquellos jóvenes futbolistas en ese momento, todavía intentando abrirse paso en sus propios clubes. Cuando no existía la presión de estar jugando un campeonato del mundo o ni siquiera de estar jugando para la selección absoluta. Y eso le ha permitido entender algo fundamental: ¿qué puede dar cada jugador al equipo? ¿En qué posición puede rendir cada uno mejor o en qué posiciones? Y sobre todo, y casi más importante, ¿qué relaciones se pueden dar entre ellos? Y esa es una de las claves porque esta España transmite esa naturalidad jugando. Porque no parece un equipo hecho a base de nombres. Es un equipo que comparte un idioma futbolístico, por decirlo de alguna forma. Los jugadores saben cómo acelerar, cuándo ofrecerse por dentro, cuándo mantener la amplitud y cuándo deben salir a presionar. Y eso no nace únicamente de una pizarra. Nace de años repitiendo conceptos, compartiendo torneos y creciendo dentro de una misma cultura de la selección. Es decir, De la Fuente realmente no ha inventado un equipo desde cero, pero sí tiene gran mérito en reconocer gran parte de todo ese trabajo anterior. Está sabiendo darle continuidad y trasladarlo, digamos, al gran nivel. Porque el verdadero éxito de esta España no está hoy en día en una generación concreta. El verdadero mérito está en haber construido una estructura capaz de producir jugadores sin que la idea de la selección se rompa. Todo este trabajo que se lleva haciendo desde las categorías inferiores está permitiendo construir algo que no existe, digamos, quizás en otras selecciones absolutas, en otras de las grandes candidatas. Y es la idea de que el equipo está por encima de los nombres. Porque España tiene jugadores decisivos, por supuesto, pero no depende de que una gran estrella esté inspirada en un día concreto. Cada futbolista entra con una idea muy concreta. Cada uno tiene una función bien delimitada. Y es por eso por lo que De la Fuente sabe que haciendo cambios puede cambiar realmente cosas en el partido. No se trata de usar los cambios como una manera de cambiar las cosas que no van bien, sino como una idea que está dentro de todo el conjunto del partido. Porque España no se trata de solo colocar los mejores nombres y ya está, sino de elegir qué piezas necesitas para cada partido y en qué momento del partido. Y por eso es capaz de hacer cambios sin transformar el equipo por completo, sino de darle algo que necesita en un momento. Porque el perfil del futbolista puede ser diferente, pero permanecen los mecanismos y al final eso es lo que termina dando resultados. Porque el futbolista que entra sabe que al entrar, ¿qué debe hacer? ¿Qué necesita? ¿Dónde debe colocarse? ¿Qué espera el equipo de él? ¿Y qué esperan o qué necesitan los compañeros de él? Y eso genera una selección que es mucho menos vulnerable a todas las posibles ausencias o incluso a los malos momentos individuales. Es decir, es como que esta España no necesita ser brillante para ser controladora y para llevarse el partido a su terreno. Porque cuando todo depende de una estrella, solamente hace falta neutralizarla para salir con ventaja. Pero cuando el peligro de un equipo nace del funcionamiento colectivo, neutralizarlo todo es muchísimo más complicado. Porque puedes cerrar el centro, pero España va a terminar consiguiendo espacios en los extremos. Puedes proteger los extremos, pero vas a dejar espacios por dentro. O puedes presionar, pero eso también significa que vas a dejar espacio a la espalda. Es decir, España no te obliga a detener a un solo futbolista. Te obliga a defenderte de un sistema entero. Por eso es una de las razones por las que me parece que España es tan difícil de vencer. Incluso si sus jugadores más importantes no están teniendo su mejor día.
Estando en semifinales esta selección española en este Mundial de 2026, es imposible que no se nos vaya a la memoria a la España de 2010 que fue campeona. Porque aquella España es probablemente el mejor equipo que supo controlar mejor los partidos en toda la historia del fútbol español. Y además lo hacía de una manera muy concreta. Acumulaba centrocampistas, monopolizaba prácticamente el balón y obligaba al rival a pasar muchos minutos corriendo detrás del balón. No necesitaba, de hecho, crear muchísimas ocasiones de gol, porque terminaba concediendo poquísimas opciones y casi nunca permitía que el encuentro se terminara por descontrolar. Era, digamos, un equipo construido para eliminar la incertidumbre. La España de 2026 comparte, digamos, esa idea de control, pero la interpreta de otra manera. No tiene tanto interés en conservar el balón y tiene mucha más capacidad de atacar al espacio. Utiliza extremos abiertos, que es algo que no tenía tanto la selección de 2010, y tiene una mayor frecuencia en buscar la espalda del rival. La selección de 2010 intentaba que todo ocurriese dentro de la misma idea. Posesión larga, rival hundido y dominio territorial. Esta España, por otro lado, puede llevarte a ese escenario, pero no depende de que ese sea el único escenario. Puede dominar con la pelota, pero también puede recuperarla arriba. Puede encerrarte mediante circulación, pero también obligarte a retroceder con la amenaza de sus extremos. Y si el rival abre el partido, ya no tiene esa necesidad de control sobre la incertidumbre. No es necesariamente un problema ese partido dentro de un caos, porque también sabe y puede aprovecharlo. La España del 2010 posiblemente tuviese mucho más talento dentro del centro del campo. Era un equipo que tiene una capacidad extraordinaria para esconder el balón. La de 2026, en cambio, creo que tiene más amplitud, más velocidad y más variantes ofensivas. Una te desgastaba hasta que dejabas de competir por la pelota y la otra te quita el balón, te quita el espacio y también las posibilidades que puedas tener de controlar el partido de una forma cómoda. Así que no se trata de decidir cuál es mejor. La España de 2010 demostró que su modelo le llegó a ser campeona del mundo. La del 2026, en cambio, todavía tiene que escribir su final. Y yo creo que la del 2026, esta sí ha tenido una cosa muy importante. Ha sabido entender aquel legado, pero creando una identidad propia. Esta España ya ha demostrado que sabe jugar, que sabe competir y que sabe controlar el partido de muchas maneras. Ha demostrado que existe una idea, que hay una estructura clara detrás y que esta generación no depende del talento de unos cuantos nombres. Pero ahora llega el momento que define a las grandes selecciones. Porque una cosa es construir un equipo que es capaz de controlar todos los escenarios, pero una cosa muy distinta es que el día que te toque enfrentarte a un rival que es capaz de marcar diferencias con nada, hay que mantener también ese dominio. La España de 2010 convirtió su forma de jugar en una certeza. Y esta España está intentando todavía convertir la suya en historia. Así que esta semifinal no va a decirnos solamente si España es capaz de llegar a una final. Va a decirnos si todo este proceso, desde las categorías inferiores hasta la evolución de su juego, está preparada para ganar cuando ya no existe margen de error. Yo soy Alfon, esto es Historia de Fútbol, HF con Alfon, y nada, espero que te haya gustado el vídeo. Estamos ya terminando el Mundial y se avecinan muchas cosas para después del Mundial. Y quiero comentarlos aquí, porque si quiero pedirte que te suscribas al canal, no quiero que solo lo hagas por este vídeo, aunque te haya gustado. Y es que vamos a hacer muchas más cosas. Y una de ellas es que tienes abajo en la caja de comentarios el acceso al Telegram, donde poco a poco voy a convertirlo como una especie de agenda diaria o agenda semanal de todo lo que hay dentro del fútbol internacional, que me parece muy interesante montar algo interesante en ese sentido. Así que abajo tienes también el enlace y si te quieres pasarte por ahí, eres completamente bienvenido. De momento vamos a dejar el vídeo aquí y nada. Espero que también te suscribas al canal y espero que también te haya gustado este vídeo. Y como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.